Muy buenos días, bienvenido a Exitosa. Buena mañana, muchas gracias por la invitación. Fíjate, en verdad que el discurso del presidente de Estados Unidos es el mismo en relación a todos los vectores donde viene actuando, en algunos casos en acto marginal al derecho internacional. No vamos a tapar el sol con un dedo para decir que todo en verdad corresponde stricto sensu a un comportamiento jurídico internacional. Lo hizo con Venezuela, también con Irán, y entonces su discurso sobre Cuba no es un secreto. Es evidente que Donald Trump está lanzando una tesis no solamente disuasiva, sino persuasiva. ¿Buscará Estados Unidos en algún momento la performance sobre Cuba? Yo no tengo ninguna duda de que así sea, pero tampoco es para creer que Estados Unidos va a entrar y va a haber muertos y todo ello. No, yo creo que la estrategia estadounidense queda clara, que una cosa es Occidente y otra cosa es el Medio Oriente. Y seguramente más se va a parecer a una sobre Cuba, la de Venezuela, que la iraní. Y eso no es descabellado. Estados Unidos de Donald Trump está decidido a seguir rompiendo los esquemas tradicionales que han habido en la actitud estadounidense sobre Cuba. Sabe muy bien que es un país absolutamente en indefensión, pobre, sin ninguna cualidad de resistencia, y además con un desgaste político de más de 65 años. Entonces hay elementos sumamente racionales como para considerar que para Estados Unidos liquidar el esquema castrista que aún persiste es en verdad un asunto que puede ser un tema de solamente tiempo y circunstancia. No lo veo descabellado, claro, que Estados Unidos de Donald Trump lo anuncie y que quiera dar el paso. Las fuerzas internas cubanas quieren y buscan que se produzca. El tema es que tendrá que ser una cirugía de alto trabajo de fineza, porque los niveles de resistencia que tienen la cúpula en verdad sí que son sumamente reactivos, y ese es un problema central para Estados Unidos. Claro, bien. Ahora lo que uno se pregunta es, ¿y por qué ha esperado o por qué sigue esperando tanto tiempo, ¿no? Dirán algunos, otros por supuesto no quieren una situación así, ¿no? Pero, a ver, vamos a hablar con sentido común. ¿Por qué tanto tiempo? Mire, intervino Venezuela, se ganó un problema mayor en Irán, y dice, no, yo termino ya lo de Irán, ¿no? Que está próximo a suceder, y luego sigue Cuba. Y como usted ha mencionado, son más de 65, ¿no? Creo que 70 o más años en los que se encuentran pues en medio de una revolución cada vez más pobres. Sí. Y ¿por qué, digamos, ha dejado para este momento Estados Unidos teniendo ese punto mucho más próximo a su territorio? Esa es en verdad es una pregunta central que haces, porque yo a esto lo explico desde las relaciones internacionales al formato individual, a la persona. Había que tomar este tipo de decisiones hace ya mucho tiempo, pero ha faltado carácter, modelo, estrategia, calidad decisional, y esas características las tiene Donald Trump. No estoy legitimándolo, estoy explicando. Y claro, por eso es que hizo lo que hemos visto en Venezuela. En Estados Unidos, por decirte los últimos presidentes, desde el final de Bill Clinton, Bush, hijo, Barack Obama o Joe Biden, no dieron el paso. Donald Trump lo dio. Lo mismo con Irán. Es decir, aquí hay un perfil individual, personal, que no vamos a desconocer. Insisto, no estoy confirmando, ni afirmando, ni haciendo aquiescencia. Estoy explicando
que tu buena pregunta se responde con un formato individual. ¿Por qué esperaron tanto tiempo? Porque alguien tenía que dar el paso con carácter. Por eso es muy importante que el que gobierna un estado grande como Estados Unidos o pequeño como el Perú, tiene que tener cojones, carácter para dar el paso que se requiere, y yo creo que Donald Trump lo ha dado con sus aciertos y desaciertos. Repito, como al comienzo, con su acto marginal, en algunos casos, sobre el derecho internacional. Y es que hay momentos en que el derecho internacional queda subsumido, subordinado al poder internacional, y a veces eso no se entiende. Ok, ahora, hay dos posiciones, ¿no? Desde el punto de vista político y hasta ideológico, ¿no? Yo escucho siempre a un sector condenar, ¿no?, a los Estados Unidos, al imperio, al imperialismo y el abuso que comete, el intervencionismo que desarrolla en cualquier parte del planeta, ¿no? Y lo dicen abiertamente. Mientras hay otro grupo que dice, no, los Estados Unidos es el gran catalizador de este planeta, ¿no? Y es necesario tener esa fuerza, ¿no?, ese poder, porque si no, ¿qué seríamos los países sin, digamos, la batuta de un Estados Unidos, o en este caso, como usted lo ha mencionado de repente, con el liderazgo de la figura de Donald Trump? ¿Usted cómo explicaría eso, o por cuál de las dos vertientes se va? Yo sí, te lo dijo a ojo cerrado, y me inclino por la segunda tesis. Escribí un libro, no olvides, sobre Fidel Castro. Y para mí el castrismo le ha hecho mucho daño a Cuba. Y en todo ese formato y ese tiempo, las generaciones cubanas se han perdido. Y creo que Donald Trump ha llegado en el momento para tomar esta decisión de un pueblo que estaba buscando y queriendo que alguien pudiera dar ese paso. Cada vez que he podido ir a Miami, no puedo faltar en los cafés, en el famoso Café Versalles, de Miami, donde los cubanos siempre escuché que buscaban ese hombre, ese líder que pudiera dar ese paso que hasta ahora no se ha dado en tantos años entre gobiernos demócratas y republicanos. Ojo, hay que decirlo así. Ya hemos visto a través de la historia reciente de Cuba cómo han envejecido cubanos esperando que haya alguien que dé ese paso. Entonces, ha habido mucha ideologización, y estas ideologizaciones entraron al derecho internacional levantando esta bandera del romanticismo mientras el pueblo se iba perdiendo. Y entonces yo creo que Cuba se merece que tenga un episodio cualitativamente distinto. Por alguna razón, el Papa Juan Pablo II, cuando fue a Cuba, dijo que Cuba se abra al mundo. Claro, y que el mundo también se abra a Cuba, pero Cuba no hizo caso. La Cuba de Fidel Castro, de Raúl Castro, de Díaz-Canel, no hizo caso, y siempre han estado marginales a abrirse al mundo. Y por esa razón es que hay una coyuntura que coadyuva. El secretario de Estado estadounidense de origen cubano seguramente tiene mucho que ver en este episodio para llevar a un Donald Trump que, sin que tenga que hacer mucho esfuerzo, pero lo ha hecho, estoy persuadido que sí, para mirar a Cuba y llevarla al cambio, para que Cuba vuelva a ser ese país extraordinariamente lúcido de los años 50, 40, donde fue casi como el país engreído de América Latina, donde todo el mundo iba, y los festines y los grandes procesos que se hacían en Cuba, el epicentro del derecho internacional era Cuba. Todo eso se perdió precisamente por una tesis marxista que Fidel Castro incorporar, y que no le dio ningún resultado, atrasando un pueblo, casi dejándolo en el tiempo, en la orfandad. Por eso es que tenemos que mirar con objetividad lo que puede pasarle a Cuba, y los comentarios no deben tener ninguna carga ideológica, sino absolutamente objetiva y pragmática para lo que necesita realmente Cuba. ¿Qué les diría usted, o qué respondería a aquellas opiniones, seguramente que en contraposición hay y van a haber, ¿no?, sobre este caso, ¿no?, de los que van a salir a decir que nadie debe meterse, ¿no?, en otro país,
que ellos deben resolver sus propios problemas, ¿no? Que debe respetarse sus propios procesos, ¿no? Que nadie es quien para meterse y que ellos tienen derecho a la autodeterminación de sus pueblos y bla, bla, bla. Usted ya me imagino que debe haber escuchado mucho de eso. Fíjate. ¿Qué le respondería a ellos? Fíjate, yo le respondería casi como cuando uno está caminando por la calle y ve que dentro de una casa el esposo maltrata a la madre y a los hijos y los está prácticamente liquidando. Uno tiene fuerzas y romperá la puerta para entrar en ella y salvar a la madre y a los hijos frente a un padre abusivo. ¿Ah? Y permíteme este símil, pero es que es la única forma de entender, porque hay un principio que se eleva con el derecho, que es el principio de la justicia, donde nadie puede ser indiferente con lo que le pasa al país. Yo no puedo sostener el derecho internacional de la no intervención mientras miramos a un pueblo cubano asfixiado, mientras miramos a un pueblo cubano en estado agónico por un sistema anacrónico que no ha tenido ninguna fórmula que le haya referido el éxito. Mira, los éxitos de China no son éxitos marxistas, maoístas, los éxitos de China son capitalistas. Y te lo digo yo, que no soy un hombre de derecha ni de izquierda, sino un hombre que cree en la economía social de mercado, que pisa tierra. Y creo que eso es lo que merece realmente Cuba. Ahora, el estilo de Donald Trump lo cambia todo, ¿no? O sea, es un estilo distinto, diferente, ¿no? Y él ha dicho, por ejemplo, que al terminar con Irán, podría hacer que el portaaviones Abraham Lincoln viaje al Caribe y se detenga a unos 100 metros de la costa de Cuba, desde donde los isleños, según su discurso, dirían: muchas gracias, nos rendimos. ¿Qué tal ¿Aló? mensaje, no? Sí. Abraham Lincoln, te escuché Abraham Lincoln y qué pena que no escuché mucho de lo que decías, pero si te refieres a Abraham Lincoln, extraordinario, al portaaviones, de los Estados Unidos, del final Abraham de Lincoln. la guerra de secesión, que murió asesinado, pero que quiso la unidad del país, que ese Abraham Lincoln visionario, ¿ah? Ese Abraham Lincoln que llegó a un momento estelar para Estados Unidos con el auspicio de lo que había sido el destino manifiesto, la construcción del imaginario estadounidense. Estados Unidos este año está celebrando 250 años de su independencia y nosotros celebramos con Estados Unidos el bicentenario de la relación bilateral. Estados Unidos es un país admirable y tan admirable como otros de otras partes del globo, y tenemos que decirlo abiertamente. Y creo que parte de lo que fue esa grandeza americana, evidentemente forjada en el principio de la libertad, que hoy más que nunca, mirando nuestro proceso interno, de cara a elecciones en segunda vuelta el 7 de junio, miremos nuestra libertad, que nada someta a la libertad, que es como la que siempre pregonó y quiso Segismundo, cuando encerrado en una torre dijo: yo que tengo vida y soy humano, mirando las aves del campo, ellas tienen más libertad que yo. ¿Cómo es posible? Cuidemos eso, que ese es un legado de Estados Unidos junto a la igualdad, emanadas también de la Revolución Francesa, que tenemos que cuidar denodadamente. ¿Tiene alguna posibilidad Cuba, ¿no?, de poder enfrentar, ¿no?, digamos, a este poder tan grande bélicamente hablando de los Estados Unidos? Creo que no, pero ahí entra un poco la posición básica, ¿no?, que tiene la gente y dice: oye, pero eso no va a ser tan fácil porque Cuba es aliada de Rusia, entonces Rusia va a venir a ayudarlo, ¿no? O va a venir China también a ayudarlo. ¿Usted qué dice? Que esas alianzas de Cuba con China o Rusia son del pasado. Los cubanos deben ser aliados contra el hambre, contra la miseria, contra la falta estructural de una vida digna. Y los cubanos el día de hoy quieren en verdad darle el salto cualitativo que sus compatriotas en Miami u otras partes de los Estados Unidos de América o en otras partes del mundo desean. Los cubanos de verdad son los amantes del desarrollo.
pero es un pueblo que ha venido sintiendo la estructura policíaca de una dictadura como la cubana, que los ha sojuzgado y apenas cualquier levantamiento los han aplastado. Yo escribí hace unos 5 años o 6 la posibilidad de una primavera cubana que fue aplastada por Raúl Castro y Díaz-Canel, abusivos gobernantes de una Cuba que no ha tenido el apoyo que hoy está encontrando esa luz al final del túnel, y las políticas exteriores de nuestros países, y ojalá que la peruana coadyuve a generar el mismo sentimiento y sentido de la historia que se quiere hacer con el pueblo cubano, que de manera endógena no ha podido hacerlo, y entonces hay una posibilidad de coyuntura exógena para que se produzca este cambio que espera Cuba, y que nuestras políticas exteriores como la peruana deben de coadyuvar a generar sinergias para que el mundo encuentre en Cuba el penúltimo episodio de los cambios que requiere el continente, porque seguramente el último deberá ser Nicaragua. Pero bueno, existen otros bloques también, ¿no? ¿Cuál debiera ser el papel del Perú? Porque entiendo que van a haber países importantes como México, como Brasil, que no van a estar tan de acuerdo con lo que acaba de decir Donald Trump, ¿no? El Perú, ¿qué posición debería tomar? El Perú debe tomar la posición del derecho internacional. Aquí no se puede contener paños intermedios, no podemos tener el rostro de llano con doble cara. Tenemos que tener una posición firme y clara de defensa de lo que significa el modus vivendi de un pueblo cubano que exige libertad y exige igualdad, que no tiene. Y nuestra Cancillería no debe estar pulseando las del continente para recién tomar o adoptar una medida, una práctica que ha perdido creatividad en los últimos tiempos, como era en el pasado, que el Perú era vanguardista y la gente decía en el continente: ¿qué dijo el Perú? Y entonces el Perú era referente. Tenemos que volver a hacer eso. Yo siempre he dicho, recordando a mis maestros en la Cancillería, a los grandes exponentes del derecho internacional, como Gonzalo Fernández Puyó, como Juan Miguel Bácula, como Arturo García García, como Guillermo Loma Villena, Jorge Morelli Pando, Javier Pérez de Cuellar, con los que crecí, a los que vi en la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, que tenemos que tener una política exterior vanguardista y ser un referente en el continente, y Cuba lo merece y lo exige. El momentum es para eso, y tenemos que asumir ese liderazgo que hemos perdido lamentablemente en los últimos tiempos. Muy bien. No, le agradezco mucho por su participación y quiero aprovechar algo, ¿no? Hay un problema, ¿no? Ya saliendo de este tema, de peruanos que han viajado a Rusia supuestamente a trabajar, ¿no? Buscando un mejor futuro, pero han terminado en medio de la guerra. La Cancillería peruana ha emitido un comunicado que, ¿no?, manifiesta que ya está en contacto con la Embajada de Rusia y todo ello, ¿no? O sea, ¿por qué terminamos en este escenario, ¿no? O sea, como si hubiese un déficit de soldados allá en Rusia, que tienen que estar reclutando personas de otras latitudes, inclusive desde nuestro país, para llevarlos. Dicen ya hay varios fallecidos en plena guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Qué es lo que tendría que hacer el Perú inmediatamente, doctor Rodríguez Mackey? Mira, yo te agradezco por la pregunta. Primero es una tragedia, y frente a ese episodio que se produce, en verdad, la Cancillería peruana no puede tener una capacidad de pulpo para saber todo lo que está pasando, pero lo último que tú dices, sí, ¿qué debería ser Torretable? Y yo quiero recordar aquí que cuando asumí la Cancillería, uno de los trazos que hicimos trabajar, ya tuviste que me tuve que retirar un mes y medio después, justamente porque uno tiene principios, era la política exterior de los consulados. Tenemos que fortalecer a los consulados. Las misiones diplomáticas, las embajadas son importantes y está muy bien, sí, pero el trabajo consular para inmediatamente estar detrás de los peruanos que en el mundo están en diversos espacios. Tú hablabas de hoy de Rusia, y ayer hablábamos de los peruanos en el Congo, y antes de ayer hablábamos de los peruanos en Israel en el marco de la guerra,
tenemos que cualificar una verdadera política de Estado, política exterior de Estado sobre nuestros consulados, para tenerlos a todos, para que sepan los peruanos afuera, que son más de 3,5 millones, que los consulados, que tiene gente valiosa, de primera, que los conozco, están justamente para ayudarlos, para Bien. tenderles la mano, y hay que crear esa sinergia, ese puente. Eso debe hacer, a mi juicio, una visión renovada e innovada de la Cancillería peruana en su visión externa, en esta triple dinámica de mostrarnos en embajadas, en consulados y en representaciones internacionales, en organismos internacionales. Bien, le agradezco mucho por la respuesta y además por esta entrevista, Miguel Ángel Rodríguez Mackey, ex canciller e internacionalista. Muy buenos días. Gracias, muy buenos días con todos ustedes, muy amables.